Hay un teólogo protestante, Karl Barth, que reaccionó ante el nazismo ayudando a fundar la iglesia confesional y sostuvo que la cristiandad ve en el judío al hombre pecador debido al rechazo de la gracia divina. La humanidad ve reflejada en el judío su naturaleza pecadora y de ese reflejo surgiría la judeofobia. Según Barth, Alemania intentó destruir a los judíos, el pueblo de Jesús, a fin de liberarse del gobierno de Dios y para romper el espejo en el que habría visto su propia naturaleza pecaminosa. Una teoría más. Elian Amado Levi Valensi, durante los años 60, escribía que la judeofobia es el resultado del fracaso de los gentiles de robar la historia judía para ellos. El judaísmo era ya una religión antigua que poseía una gran literatura con grandes héroes y sabios en su pasado y además una promesa divina de un futuro más glorioso. El cristianismo no poseía ello. Desde el mismo comienzo, por lo tanto, los cristianos reclamaron la Biblia, al principio como antesala de su propio Redentor, pero luego como exclusivamente suya. La lucha de los palestinos hoy podría ser explicada desde la misma perspectiva. Incluso Jesús es presentado como ellos, como un palestino. La falta de una historia propia produce una clase especial de envidia hacia el largo pasado de los judíos. Un argumento similar presentó un senador uruguayo, Horacio Aciaín Márquez, una vez que abandonó su postura judeofóbica en un libro llamado Yo fui antisemita, en donde nos dice: fuera del pueblo judío casi no hay sociedades humanas cuyas tradiciones se remonten más allá de unos siglos. Muy pocas asociaciones humanas tienen memoria de sí mismas. Y eso genera resistencia. Vamos a mencionar algunas conclusiones sobre la judeofobia. 1. Al combatir a los judíos, un pueblo del que mucho se ha escrito y hablado, el judeófobo se siente más importante que si enfrentara a un grupo desconocido. Por eso en general los xenófobos en algún momento pasan a ser judeófobos. Porque al principio odian al extranjero y aplican dos prejuicios habituales. Los extranjeros corrompen la sociedad o me quitan los puestos de trabajo. Pero después no le basta esto porque el extranjero suena poco para este combate milenario en el que quieren verse sumidos. Entonces encuentran a alguien que en teoría está moviendo los hilos detrás de los extranjeros para producir el despojo general y han recibido así una especie de promoción. La lucha ya no es contra un pobre extranjero, es contra un poder milenario y es una lucha ideológica que les permite ventilar sus instintos más brutales. El judeófobo ha recibido una especie de impulso mayor para una pelea casi cósmica y no necesita de la presencia física del judío para llevarla a cabo. Una de las motivaciones que llevan el foco del odio hacia los judíos es que como grupo muchas veces los judíos despiertan sentimientos de culpa. O bien, como dijimos, porque la moralidad fue inicialmente iniciada con la Biblia de los judíos y por ello encarnarían las prohibiciones éticas, o bien porque la forma en que los judíos han sido perseguidos despierta no solo culpa, sino también temor, ya que podría preverse una venganza. Hay algo más que podemos deducir. Las fuentes de la judeofobia son notoriamente hipócritas. Los judíos fueron quemados en la hoguera por la religión del amor, calumniados por los precursores de un iluminismo fraternal y discriminados por la ideología de la igualdad. Pero tengamos en cuenta que es practicada la judeofobia por lo menos en dos niveles. Uno es directo y agresivo. El otro es sutil y consiste en pasar por alto el primer nivel. En otras palabras, uno puede revisar el odio antijudío no solo al mirar qué se siente frente a los judíos, sino mejor aún, qué se opina sobre la judeofobia y los judeófobos. La Austria de hoy, después de que se divulgara que Kurt Waldheim había sido un criminal de guerra nazi, lo eligió presidente de su país. Austria perdonó al Waldheim, Europa perdonó a Austria, el mundo perdona a Europa.
La judeofobia es una actitud intrínsecamente irracional de una sociedad generalmente racional. Constantin Brunner lo destacó como una especie de egoísmo grupal contrapuesto al pensamiento racional. Lo importante es que la judeofobia permite a la gente ventilar sus instintos sádicos. Uno puede violentar, humillar, matar y tendrá un aparato ideológico entero, antiguo, establecido, que viene a defender la brutalidad. Es una forma de sadismo social. Una motivación central en el judeófobo es que quiere o golpear o gozar con los golpes de los otros. Es seducido por la judeofobia porque ésta le ofrece una ideología para justificar ese deseo. En el siglo XIV, Gonzalo Martínez de Oviedo era un protegido del judío cortesano Yosef de Écija, al que envidiaba ostensiblemente y con quien tenía alguna cuenta personal. Eventualmente llegó a comprar del rey Alfonso XI de Castilla 10 judíos, Écija incluido. Los hizo torturar hasta la muerte. En 1339 presentó su sadismo como una ideología y le exhortó al rey para que expulsara a todos los judíos, pedido que fue atendido. Permítaseme una hipótesis tenebrosa. Hasta su detención en 1994, el pedófilo belga Marc Dutroux, llamado el monstruo de Charleroi, se dedicó a secuestrar, torturar y asesinar por los medios más sádicos a las niñas inocentes que tenían la desgracia de caer en sus garras. Se me ocurren pocos ejemplos contemporáneos que puedan competir con él en encarnar el mal. Ahora bien, supongamos por un momento que a Dutroux se le hubiera ocurrido secuestrar solamente a niñas judías. La horripilante dimensión de sus crímenes no habría disuadido a los grupos nazis de salir en su defensa. Para un sádico, la judeofobia es una especie de salvavidas. Así lo expresa Ernesto Sábato. ¿Cómo no recibir con alborozo la posibilidad de dar salida a instintos sádicos con el rótulo de campaña de limpieza racial? En formas que, lejos de parecer repudiables, pueden constituir motivo de orgullo ciudadano. Al intervenir en un pogrom, el judeófobo no solo da rienda a sus más bajas pasiones, sino que experimenta la satisfacción complementaria de aparecer como guardián de la sociedad, del honor nacional, de la gloriosa tradición patria. Esto es lo que se llama, dice Sábato, un negocio redondo. El caso de Hermann Alvart, por ejemplo, muestra que el negocio de la judeofobia no resulta de una ironía, sino de réditos muy literales. Este señor era director de una escuela en Berlín hasta que fue despedido por quedarse con el dinero de una colecta que habían hecho los niños. Entonces escribió un libro, La última posición del pueblo ario contra el judaísmo, 1892. Acusado ante la ley por sus calumniados, debió penar con 4 años de cárcel, pero su popularidad crecía y decidió hacer de la judeofobia su profesión, ya que le permitía cometer delitos y justificarlos ideológicamente. Tras un segundo periodo en la prisión se salvó debido a la inmunidad parlamentaria que le otorgó ser elegido al Reichstag por Brandenburgo, bajo su lema político de que los campesinos sufrían a manos de los judíos. Y ese año llegó a publicar 10 panfletos más que generaron la atmósfera que llevó al incendio de la sinagoga en Neustetten. Cuando al año siguiente se disolvió el Parlamento, Albart debió volver a la cárcel, pero fue reelegido. La judeofobia era una actitud redituable. El rol de la Iglesia en la historia de la judeofobia en general fue central y paradójico. Así lo definió James Darmstädter en 1892. El odio de la gente contra el judío es obra de la Iglesia que la protege de las furias que ella misma ha desatado. Algo así puede decirse también de los ataques obsesivos que hoy sufre Israel en medios internacionales. Las Naciones Unidas no son responsables por el terrorismo contra los judíos, pero por medio de perdonar reiteradamente ese terror y condenar sistemáticamente a Israel, alentó al terrorista, haciéndole sentir socio de la comunidad internacional en su lucha contra el sionismo. El poeta católico Paul Claudel escribió varias obras
sobre la confrontación entre la judería y la cristiandad. Paulatinamente fue liberándose del prejuicio tradicional y desarrolló una visión original del pueblo judío. Su conciencia acerca de la responsabilidad de la cristiandad por el Holocausto lo llevó a sugerir en 1945 a su embajador en el Vaticano que el Papa instituyera una ceremonia de expiación por los crímenes perpetrados contra los judíos. Del mismo modo, durante el juicio contra Eichmann en Jerusalén en 1961, obispos alemanes pidieron a todos los católicos alemanes que pronunciaran una oración pidiendo perdón. Y en 1994, cuando el Vaticano finalmente estableció relaciones con el Estado de Israel, William Rees-Mogg publicó en el Times de Londres un llamado a un acto de contrición general. Dice así: las iglesias cristianas deberían hacer algún acto formal de contrición por lo que ha ocurrido en estos 2000 años. Debemos disculparnos por las matanzas, por la Inquisición, por los guetos, por los distintivos, las expulsiones, las acusaciones de asesinato ritual y sobre todo por el fracaso de la cristiandad en percibir a tiempo o denunciar a tiempo la maldad del Holocausto en toda su dimensión. Esta contrición pondrá en movimiento la demorada reconciliación del pueblo judío con la cristiandad y tendrá el potencial de señalar el comienzo del fin de la judeofobia. Gracias.